Muy bien, la información es que las aguas avanzaron a un punto tal que ya están ocupando el territorio del primer barrio turístico de la ciudad de Asunción. Estamos hablando del barrio Loma San Jerónimo. Nuestro compañero Sergio Valdés se encuentra en el lugar y está haciendo una verificación in situ. Sergio, contigo. Eso sí, Roberto, compañeros, también un saludo para los televidentes del Gigante Red Guaraní. Y me encuentro aquí básicamente al costado de aduanas, en la calle, en la avenida Estela Maris, sobre una canoa donde prácticamente uno ya puede transitar en canoa. No es Venecia, es solamente Asunción, es lo que vamos a mostrarle ahora. Y me encuentro con un poblador, por supuesto, que ya está siendo afectado por estas inundaciones. Como ven, las calles están llenas de agua, por lo menos unas 4 o 5 cuadras, y estamos a prácticamente 300 metros máximo de llegar a la avenida Colón, que históricamente alguna vez se llegó también a esa... El 83 me dicen acá. Bueno, Juan Carlos Florentín, poblador aquí de la zona, tu casa por lo menos está yendo ya a la vereda del agua, está complicado, ven que el agua está avanzando cada vez más. Está avanzando diariamente, pero nuestro mayor problema son los cauces hídricos que tenemos acá de desagüe cloacal, que es el arroyo Jardín y el arroyo Jaén, que siempre de toda Asunción desemboca acá, y en una lluvia nos va a agarrar a todos. En cuanto a otros vecinos, vemos que están desalojando de a poquito porque las aguas están llegando, ¿verdad? Y justamente por eso, por el temor a la lluvia, y ahí ya no podemos atajar, pues. Todo el agua que viene de Asunción nos va a agarrar a todos. Para ubicarnos, estamos al costado de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, sobre la avenida Estela Maris, a escasos metros de la entrada del Parque Solidaridad, también Díaz de Beaufort. Y bueno, el agua ya agarró toda la calle en varias cuadras. Se desbordó también la canaleta que está aquí al costado, ¿verdad? Y ya llegó a su nivel, al último nivel, ahora ya está sobre la calle mismo. Ya no, todo lo que venga después ya va a ir hacia arriba. Ya. Están utilizando realmente varios pobladores la canoa para moverse y salir de sus casas, ¿verdad? Y generalmente pues nuestro abastecimiento hacemos en Garibaldi y tenemos que ir acá directo. Tenemos que ir en canoa, si no alzar la botamanga y caminar en el agua. Perjudica a la hora de ir al trabajo, a la hora de ir a la escuela con los chicos, ¿verdad? Exactamente, sí, ya todo perjudica. Bueno, Roberto, voy a pasar el sistema de retorno al señor Juan Carlos, si quieres hacerle unas consultas directamente, porque vemos esta realidad que no solamente llegó ya a la Chacarita, llegó a otras zonas como el Bañado Sur, sino que también acá el barrio San Jerónimo, un barrio muy... El centro mismo ya de Asunción prácticamente, como dice Juan Carlos. Ya te escucha el señor Juan Carlos, Roberto y compañeros. Muy bien, buenas tardes, señor Juan Carlos, ¿cómo está? Roberto Coronel le saluda. Muy bien, muy buenas tardes y para toda la audiencia de Red Guaraní. Bueno, me imagino, solamente por protocolo les saludo de esa manera, me imagino que en realidad están muy preocupados por esto que de a poco va avanzando y que no se detiene, y que según los datos hidrológicos el río seguirá creciendo 1 centímetro por día, don Juan Carlos. Y va creciendo 1 o 2 centímetros por día, y tengo entendido que va la crecida hasta el 15 de julio por ahí. Así es, usted está muy bien informado. Ahora, sí. La otra consulta. Usted es un viejo poblador de la zona, ¿hace cuántos años que vive por allí? Yo tengo 50 años y nací acá en el barrio. ¿Recuerda esta gran inundación del año 83? Sí, recuerdo muy bien. ¿Y por su experiencia cree que se está dando un fenómeno similar a estas alturas? Y sí, casi igual ya. Esperamos 1 metro más, ya vamos a llegar a ese nivel. Don Juan Carlos, ¿autoridades de la comuna o de la Secretaría de Emergencia Nacional se han comunicado con ustedes de alguna manera? Ya nos visitaron casi todas la gente esa. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están requiriendo en este momento? ¿Qué tipo de asistencia? Porque todavía sus viviendas no fueron avanzadas por las aguas, pero de alguna manera se puede contener, se puede trabajar de manera a prever que el agua siga avanzando y que pueda afectar ya sus pertenencias. La verdad que hay mucha gente que van a necesitar, porque así como les dije, el cauce hídrico, si nos agarra una lluvia grande, a todos nos va a afectar y tenemos que ir hacia arriba. Y para hacer alguna precaria chocita así necesitamos de chapa, madera terciada, poste y eso. Por no mencionar que las calles de Loma San Jerónimo hacia arriba son muy irregulares, no están aptas como para recibir demasiada gente que vaya a apostarse en las veredas. No, pero hay algunos lugares, hasta inclusive de vecinos que tienen lugares así baldíos que le está dando a los vecinos. Ah, mira, bueno, también la solidaridad. Sí, hay mucha solidaridad, sí. Ahora, ¿de qué manera ustedes están trabajando allí entre los vecinos para poder contribuir a aquellas personas que sí ya se vieron afectadas? Porque me imagino hay casas donde el agua ya ingresó.
Sí, tenemos ayuda ya de la municipalidad, de las seccionales, ya vinieron gente de, ¿cómo se llama eso? De Comueda, Exactamente, ya sí, nos visitaron también. que es el centro de asistencia de la municipalidad. Sí. Ahora, el tránsito todavía, por lo que podemos ver, todavía no está imposibilitado en esa zona. Ahora mismo no todavía. Pero se ve, sí. el agua es asombroso, el nivel del agua es realmente muy llamativo. Casi nos moja, compañeros, casi nos moja. A vehículos bajos a lo mejor ya va a parar el motor porque va a agarrar la bujía y eso. Ya, bueno, mira, desde aquí nosotros le estamos dando seguimiento a casos como estos y para los vecinos de Loma San Jerónimo quizá esto también es oportuno para que las autoridades vuelvan a insistir de tal manera a dar la asistencia que ustedes puedan requerir, don Juan Carlos. Le agradezco ya de todo momento por la ayuda que nos están dando a todos. Ahora, para sacar un poco de humor en medio de la crisis, ¿usted le podría enseñar a Sergio Valdés a remar? Porque tengo entendido que él no sabe cómo es la mecánica para remar en una canoa. No es un buen remero. No es un buen remero, me dicen por ahí. Sergio es el que está con usted ahí. Con gusto le podría dar, pero no tenemos tanta profundidad ahora como para usar remos. Ah, muy bien. Claro, se nota perfectamente. Ah, muy bien. Bueno, don Juan Carlos, gracias también por su humor a pesar de las circunstancias. No, a ustedes sí que las gracias. Y esperamos la ayuda cuando necesitamos. Y para mejor noticia, si de por ahí viene una lluvia grande, les esperamos acá para que vean lo que es. Ah, no, y de hecho que sí, vamos a estar allí para poder constatar De cómo ser se necesario, empeora, de esperemos ser que necesario. no. Esperemos que no, efectivamente. Gracias, Sí, Juan espero. Carlos. Bueno, ustedes. Para Sergio, una consulta. Sergio, la zona de la aduana, porque vemos que está muy cerca, ¿eso también ya está copado de agua o todavía, digamos, está libre esa zona? No Del está puerto, aduana en sí. la zona ahí no todavía. Solamente donde está este tipo de canal que viene del río Paraguay que trae el agua hasta las calles. Una cuneta que viene todo el desagüe de Asunción, viene acá. Claro, Por detrás Claro, del justamente agua. por eso, es y como un embudo. desemboca ahí en el río Paraguay. Esa es otra preocupación que usted me mencionaba fuera de micrófono, de que está viniendo todo el desagüe y los desechos de Asunción lamentablemente cada cámara. Por eso es que que por eso es que se puede ver en el plano general, Sergio, y también al señor Juan Carlos. Nosotros desde aquí no tenemos la visión completa que tienen ustedes, pero se puede ver que está muy localizado todavía la zona afectada por el agua. Y probablemente responda a eso que ustedes estaban Ahora, diciendo. qué dramático que no sea solamente agua de río, sino que hablamos también de desagüe cloaca, fatal, probablemente. que es. Lo peligroso. Bueno, Sergio Valdés, muchas gracias. Sí, señores, y bueno, acá vamos a tratar de aprender a remar, pero no se dan las circunstancias. No, me dijeron que voy a la venir remando hace tiempo, ¿vale? Así que no te hagas el desentendido. Por ahí está, mi compañero Sergio Valdés. Lo una deja especie don de- Juan Carlos. Se va. Imagino que le dan esa cara ahí. ¿verdad? Bueno, cerramos nuestro enlace.